Ok, bueno, antes de comenzar, bueno, bienvenidos a la segunda semana del curso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Está bien. Ok, bueno, la semana anterior introdujimos bueno, varios conceptos, entre ellos una herramienta que es el principio de inducción matemática que nos permite demostrar verdades, teoremas acerca de propiedades que cumplen los números naturales, propiedades que cumplen todos los naturales. Eh, la clase del jueves fue un poco, tal vez, un poco más de carácter filosófico, inclusive, ¿verdad? Hablamos paja un poco, sobre el concepto de demostración, ¿verdad? Que en el fondo es lo que hacemos, ¿verdad? Las matemáticas, demostrar verdades. Ahí les recomendé que vieran los videos que colocó Santiago, el coordinador, en la página del curso. Había uno que habla específicamente sobre el uso del lenguaje matemático. ¿Qué más hablamos? Hablamos sobre los axiomas, ¿verdad? Eso tal vez fue lo que motivó en cierta parte de la conversación del jueves, que los axiomas son verdades que son asumidas verdaderas, es decir, no poseen una demostración. Y bueno, eso implica que no cualquier cosa puede ser un axioma, ¿verdad? Los axiomas tienen que pasar la prueba de fuego, ¿verdad? De que no produzcan mentiras, ¿verdad? Que no produzcan falsedades, falacias. Y bueno, de los primeros axiomas que vamos a estudiar es el principio del buen orden. Entonces vimos que el principio del buen orden, lo que dice es que si usted tiene un subconjunto, y tal vez para repasar rápidamente qué es lo que significa un conjunto, ahí yo les mandé el link de Wikipedia sobre teoría de conjuntos y me causó risa que inclusive decía algo muy similar a lo que yo les dije, ¿verdad? El concepto de conjunto básicamente se deja sin definir, ¿verdad? Se deja sin definir en parte porque es difícil hacerlo y porque es fácil comprender qué es un conjunto, ¿verdad? Simplemente es una colección, un grupo de cosas. Y las cosas pueden ser de todo tipo de, ¿verdad? De características. Pues, o sea, un conjunto de números, un conjunto de personas, un conjunto de lo que sea. Entonces, el concepto de conjunto se deja básicamente indefinido. Lo que sí debe quedar claro es que los conjuntos tienen cosas. Pero las cosas se le llaman los elementos del conjunto. Entonces, básicamente, un conjunto está determinado por los elementos que posee. Entonces, la noción de pertenencia sí es una noción muy importante en la teoría de conjuntos, ¿no? Los conjuntos están determinados por los elementos que poseen. Y entonces, en ese sentido, el axioma, el principio, el buen orden, lo que nos dice es que si usted tiene un subconjunto de números naturales, entonces tiene una subcolección, un subgrupo, algo más pequeño, posiblemente, que los números naturales, no importa cómo fue que usted fue echando elementos, al azar, ¿verdad? No importa cómo usted los fue incluyendo en su bolsa, en su grupo, en su colección, en su conjunto, están ordenados. Pero están ordenados y por lo tanto existe un primer elemento. Entonces, el principio del buen orden, eso es lo que dice que todo subconjunto de los números naturales posee un primer elemento. En la clase anterior, el jueves, demostramos que el principio de inducción se puede demostrar utilizando el principio del buen orden. Entonces, en esta jerarquía de verdades, el principio del buen orden juega un papel de axioma, ¿verdad? Es una verdad que no demostramos, y con ella podemos demostrar verdades, en este caso, el principio de inducción matemática. Como ejercicio, yo les sugerí que hicieran el argumento en la dirección contraria. Ustedes asumen la verdad del principio de inducción
y con esa verdad, con ese axioma, ahora, como nos están demostrando, demuestran el principio del buen orden. Entonces es un ejercicio que tal vez más adelante lo resolvamos, pero vale la pena que ustedes, ¿verdad? Traten de, con sus propias palabras, sus propios recursos, ¿verdad? Intentar ver cómo construir un argumento lógico, ¿verdad? Sin decir falsedades, que les conlleve a esa demostración. Bueno, yo creo que eso fue lo que hicimos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con algunas consecuencias del principio del buen orden. Entonces, de nuevo, ¿verdad? La idea es, a partir de ciertas verdades, uno puede construir más y más y más verdades, usando las reglas lógicas de inferencia. En particular, me quiero concentrar en llegar a la demostración, es decir, concluir este proceso de construcción de verdades con lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Y bueno, aprovecho y pregunto si alguna conoce qué es el teorema fundamental de la aritmética. Creo que todos lo conocen, tal vez por el nombre, pues no sé, pero creo que todos saben qué es lo que dice el teorema, aun si no saben que se llama así. ¿Alguien sabe qué es el teorema fundamental de la aritmética? ¿No? Bueno, entonces se los digo y ese va a ser el objetivo de hoy. El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número natural, es decir, todo elemento del conjunto de los números naturales, se puede factorizar, es decir, se puede descomponer como producto de números primos, o no. Hoy vamos a hablar un poco qué significa ser un número primo, creo que también ustedes conocen. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética dice que todo elemento del conjunto de números naturales, que a priori está definido, ¿verdad?, a base de suma, ¿verdad? El 2 es 1 más 1, el 3 es 1 más 1 más 1, etcétera. Es un conjunto que a priori está definido a partir de la operación de suma. Y lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que los bloques, como los blocks, ¿verdad?, de construcción, desde el punto de vista multiplicativo, es lo que llamamos los números primos. Bueno, a ver si alguien, ¿verdad?, aprovechamos, si alguien nos quiere decir qué es un número primo. Cuando yo digo número primo, ¿ustedes qué se les viene a la mente? ¿No se viene nada? ¿Qué es un número primo? Alguno, cualquiera. Sería un número que tiene exactamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Ok, correcto, que tiene exactamente, que únicamente tiene dos divisores. El 1, ¿verdad? Que siempre es un divisor de todo número. Y el número mismo siempre es divisor bueno, todo número es divisible por sí mismo, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces, el 2 únicamente tiene divisores 1 y 2, es un número primo. El 3 es un número primo, sus únicos divisores es 1 y 3. El 5, el 7, el 11, 13, ¿verdad? No sé hasta cuál me sé. Eh, entonces, lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que los bloques constituyentes, desde el punto de vista multiplicativo de los números naturales, son los números primos. Entonces, usted agarra cualquier número natural, por más pequeño, por más grande que sea, y de alguna forma se puede factorizar, ¿verdad? Es decir, multiplicando números primos, yo puedo expresar ese número natural. Bueno, y además de manera única, ¿verdad? Eso es otra cosa que se me olvidó decir en el enunciado del teorema fundamental de la aritmética. Los números primos que aparecen en una factorización caracterizan el número, ¿verdad? No, yo no puedo multiplicar, la única forma de escribir 10 como producto de primos es 2 por 5 y ya, no hay otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética y ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿verdad? A partir del axioma del buen orden, al principio del buen orden, vamos a ir construyendo, demostrando teoremas
acerca de la estructura de los números naturales y el objetivo es llegar a demostrar el teorema fundamental de la aritmética y de paso vamos a ir introduciendo conceptos de divisibilidad, de números primos, máximo comunes divisores, todas las cosas que posiblemente ustedes recuerden de un curso de matemática en el colegio, pues lo vamos a ir definiendo. Lo vamos a ir definiendo, lo vamos a ir justificando, ¿verdad? En matemática las definiciones, ¿verdad? Tienen que tener también un respaldo, en este caso, no sé, que exista el máximo común divisor, ¿verdad? Entonces hay que definirlo y hay que probar que existe. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Dice, claro que no. Ok. Entonces, manos a la obra. Tal vez antes de empezar, una pequeña, un pequeño comentario acerca de notación. Ya estuvimos discutiendo un poco que no vamos no nos vamos a molestar por definir qué significa, qué es un conjunto. La noción debería ser intuitiva. Lo que sí vamos a es a usar un poco de notación que nos facilite expresar cosas acerca de conjuntos y en particular sobre los elementos que pertenecen a un conjunto. Entonces, por ejemplo, tal vez para empezar, el conjunto que vamos a utilizar el día de hoy son los números naturales. No sé si lo habíamos escrito en algún momento. Entonces, vamos a denotar por esa letra N como negrita el conjunto de los números naturales. Es decir, que es la bolsa, es el grupo, es la colección cuyos elementos son los números naturales. Entonces, usualmente cuando usted define o quiere hablar sobre un conjunto, pues lo que hace es que expresa cuáles son sus elementos. Entonces, en este caso, vamos a decir que el conjunto de los números naturales es, entonces vamos a decir igual, es el conjunto y es usual denotar a los conjuntos, ¿verdad? Yo lo pienso, cuando yo pienso en los conjuntos, yo pienso que es como una bolsa. Entonces, en vez de dibujar una bolsita, ¿verdad? Como maniguetas, lo que uno dibuja son estos corchetes y lo que está dentro de esos corchetes es lo que está dentro de la bolsa. Entonces, esta es la notación que vamos a utilizar para denotar los contenidos de un conjunto, por decirlo así. Simbólicamente, esto va a denotar la bolsa en donde están las cosas, los elementos. Bueno, en este caso serían los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales sería el conjunto que contiene al 1, al 2, al 3, etcétera. Ciertamente no puedo escribirlos todos, entonces simplemente voy a colocar signos puntos suspensivos indicando cuáles son los elementos de ese conjunto. Entonces, claramente no puedo escribirlos todos, lo denoto de esta manera. Como nos interesa en general, cuando hablamos sobre conjuntos, referirnos a los elementos, es decir, los miembros, las cosas que están dentro de esta bolsa. Entonces, por ejemplo, tenemos que el número 3 pertenece a los números naturales, es un elemento, aquí está, lo estoy viendo, es que está dentro de esta bolsa. Y por ejemplo, el número -1 no pertenece a esta bolsa, a este conjunto de números naturales. El número 1/2 no pertenece a los números naturales, etc. Entonces, un conjunto, es decir, una bolsa de cosas, está caracterizada por las cosas que contiene. Entonces, va a ser muy común hacer afirmaciones de este tipo. Cierta cosa, cierto número, cierto elemento, pertenece o no pertenece a la bolsa que estoy estudiando. Entonces, como va a ser tan recurrente utilizar este tipo de frases, vamos a introducir notación que simplifique esta escritura. Y para eso, entonces, vamos a utilizar este símbolo, que es como una, no sé, es como una E cortada, no sé cómo se llama en realidad. Este símbolo va a notar pertenencia.
ese símbolo es el símbolo de pertenencia. Entonces, en vez de escribir algo como 3 pertenece a los números naturales, de forma abreviada, vamos a decir que el número 3 pertenece a los números naturales. Entonces, ¿verdad? Lo que estoy introduciendo en ese momento es simplemente notación, ¿verdad? Por decir algo, cuando ustedes textean, ¿verdad? En sus teléfonos, y no sé, ¿verdad? Ya uno llega al punto que escribe cosas como esas y todo el mundo entiende, ¿verdad? No tengo que escribir toda la palabra para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, exactamente lo que estoy haciendo acá. En vez de escribir, ¿verdad? 5 veces en una oración, pertenece, lo que utilizo es una abreviación de la palabra, en este caso pertenece, que estoy utilizando repetidas veces. ¿Verdad? Entonces, esto es simplemente notación, ¿verdad? Para indicar, en este caso, pertenencia. Es común en matemática para indicar la negación, ¿verdad? Lo contrario, vamos, decir que esto no ocurre, que no pertenece, simplemente tachar el símbolo. Entonces, por ejemplo, el número -1 no pertenece. Entonces, simplemente indicamos que no pertenece tachando el símbolo de pertenece. Entonces, no. Ok, alguien está con el micrófono abierto. Ya. Ok, entonces, este elemento, este número, es una fracción, no pertenece al conjunto que contiene únicamente los números naturales y por tanto indicamos, tachando el símbolo, que no es uno de las cosas que están dentro de ese conjunto. Pero, por ejemplo, cuando ustedes escriben, no sé, x igual a 1, pues, no sé, imagínense que están resolviendo algún tipo de ecuación, indicar, tachar el símbolo, significa que no se cumple lo anterior. Entonces, de igual forma, tachar, en este caso, el símbolo de pertenece, lo que dice es que no pertenece. Entonces, simplemente es notación. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, en general, para describir un conjunto, lo que hay que decir es quiénes son sus elementos. Los elementos que caracterizan a los conjuntos. Ya que eso no es una definición, ¿verdad? Eso no es una definición de conjunto. Estamos asumiendo que conocemos, entendemos el concepto de conjunto, y lo que estamos diciendo es que las cosas que están dentro del conjunto, las cosas que pertenecen a él, caracterizan al conjunto. Ok, entonces, como les dije, queremos probar el teorema fundamental de la aritmética a partir del axioma del buen orden. Entonces vamos a partir de ese axioma, vamos a tal vez escribirlo. La vez pasada únicamente lo mencionamos. Entonces el axioma o el principio del buen orden, el principio de buen orden, dice lo siguiente, recordemos, dice que todo subconjunto. Bueno, de hecho, aquí aprovecho porque me acaba de percatar que no he utilizado una palabra importante. Acabamos de decir que para escribir los elementos de un conjunto, para escribir un conjunto, lo que tengo que escribir son sus elementos. Entonces, vamos a considerar este conjunto, que no tiene elementos. Este conjunto se le llama el conjunto vacío y se denota de esta manera. Entonces, conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío es literalmente, piensen en una bolsa que no tiene nada adentro. Entonces, usted mete la mano y saca y no hay nada. Entonces, el conjunto vacío es un conjunto, pero que no tiene
elementos. Pero entonces, de nuevo, si piensan en términos de bolsas, es una bolsa a la cual no se le ha echado nada. ¿Y por qué es importante tener en mente que es posible tener conjuntos sin elementos? Lo que vamos a decir, lo que queremos decir acerca del principio del buen orden, dice que no importa cómo usted eche elementos de los números naturales en una bolsa, siempre va a haber un elemento que está de primero en el orden usual de los números naturales. Bueno, eso sería completamente falso si usted no echa nada en la bolsa. No va a haber un primer elemento si usted no echó nada en la bolsa. Entonces, muchas veces es importante aclarar que no estamos considerando este ejemplo, digamos, es como un mal ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de conjuntos que tienen cosas, pues sería malo hablar sobre este conjunto. Entonces, todo subconjunto que no es vacío, es decir, que tiene al menos algún elemento, entonces todo subconjunto no vacío de los números naturales de este conjunto posee un primer elemento. Bueno, ya aprovecho, ¿verdad? Tal vez no lo dije la vez pasada, pero hoy no lo recordé. Subconjunto, cuando digo subconjunto, me refiero a un conjunto, es decir, tiene cosas, pero estoy indicando que todos los elementos de este conjunto pertenecen a los números naturales. Entonces, de nuevo, yo pienso en mi bolsa de números naturales. Un subconjunto sería agarrar una bolsa más pequeña y echar de la bolsa grande adentro de mi bolsa más pequeña. Entonces, por eso debe ser la palabra, el término sub se refiere a eso. Todos los elementos, ¿verdad? Todo conjunto está caracterizado por sus elementos. Todos los elementos pertenecen a esta colección inicial de elementos. Entonces, todo subconjunto no vacío de N posee un primer elemento. Esto no lo vamos a demostrar, bueno, yo se los sugerí a ustedes que demuéstrenlo, pero asumiendo el principio de inducción. Pero bueno, lo vamos a tomar como una verdad. Vea que esta verdad, pues de cierta forma, tiene que ser cierta, ¿verdad? ¿Cómo podría ser que exista una bolsa con números en donde ninguno de ellos sea el más pequeño? Hasta da dolor de cabeza pensar cómo sería eso posible. Bueno, lo que está diciendo esto es que no es posible. Ok. No, tal vez para darles un ejemplo. No sé, si ustedes toman, vamos a llamar tal vez P por números pares, si ustedes toman el conjunto que contiene al 2, al 4, al 6, al 8, etc., todos los elementos de esta lista, todos los elementos de este conjunto que están en esta bolsa, son elementos que pertenecen a los números naturales. Esos no son todos los números naturales, son solo algunos de los que están acá. Por lo tanto, esto es un subconjunto. Es un subconjunto de los números naturales. Todos sus elementos forman parte de esta bolsa, pero no todos están. Bueno, en este caso es claro ver que el número 2, que pertenece a ese conjunto, es su primer elemento. Entonces, yo agarré ciertos elementos de esta bolsa y los eché en otra. A esa bolsa le puse un nombre P. Y no importa cómo fue que los fui agarrando, definitivamente hay uno que está antes que todos. Vea que eso no tiene nada que ver que yo lo haya escrito de primero, ¿verdad? Si yo lo haya escrito así, aquí pongo el 10, por ejemplo, y punto, ¿verdad? Vea que a pesar de que lo escribí en orden distinto, no cambié sus elementos. Y recuerden que un conjunto está caracterizado o determinado por sus elementos. Entonces, el elemento 2, que pertenece a este conjunto,
sigue siendo el primer elemento. No tiene nada que ver la forma que yo lo escribí, porque yo no cambié de ninguna forma los elementos que pertenecen a este conjunto. Entonces, para este ejemplo tal vez es un poco tonto, porque claramente 2 es el primer número par. Pero más adelante, cuando uno defina un conjunto, pues tal vez no sea tan claro quiénes son sus elementos. Depende de cómo usted describa la condición de pertenencia, depende de cómo usted caracterice a un conjunto, pues tal vez no sea claro cuáles son sus elementos. Usted puede tal vez verificar si un elemento pertenece o no pertenece, pero decir, estos son todos o estos son los elementos, pues dependiendo de cómo usted los escriba, no va a ser tan claro. Entonces, lo que dice el principio del buen orden es que no importa cómo usted los describa, desordenados, ¿verdad? Este primero, este último, no importa. Respecto del orden de los números naturales, respecto de este orden, siempre va a haber uno que está del primero, es más pequeño. ¿Okay? Entonces, eso es lo que dice el axioma, o en este caso el principio del buen orden. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? No, que todo claro. Ok, tal vez antes de continuar, vea que el conjunto vacío, como lo definimos acá, es un conjunto, es una bolsa sin elementos. Entonces vea que este conjunto no posee primer elemento. Entonces es importante a la hora de utilizar el principio del buen orden, estar seguros de que el conjunto no es un conjunto vacío, porque, por ejemplo, no podríamos aplicar esta herramienta, este axioma, a un conjunto que no tiene elementos. ¿Ok? Entonces, esos son dos ejemplos. Ahorita vamos a ver la fortaleza, la fuerza de este axioma. Ok. Entonces, como les dije, el objetivo de hoy, espero llegar a él, es demostrar el teorema fundamental de la aritmética y vamos a tener que ir, ¿verdad?, construyendo los pisos del edificio paso por paso. Entonces, el primer paso en la demostración de este teorema va a ser entender, recordemos que lo que dice el teorema fundamental de la aritmética habla sobre la estructura multiplicativa de los números naturales. Entonces, queremos entender un poco cómo funciona la suma y la multiplicación, la división, en los números naturales. Entonces, el primer teorema, la primera verdad matemática que vamos a utilizar y que vamos a demostrar es la siguiente. Este se conoce como el algoritmo de la división euclidia. Usualmente los teoremas, cuando son muy útiles o muy famosos, les ponen nombre. Entonces, todos, ¿verdad?, el teorema de Pitágoras, el teorema de Fermat, el teorema... Entonces, este en particular se llama el teorema, se llama el algoritmo de la división euclidia. Pues ponerle nombre a las verdades nos ayuda a referirnos a ellas con más facilidad. No sé si ustedes alguno o alguna ha leído, por ejemplo, un libro, son varios, Bourbaki. Bourbaki no es una persona, es como una, ¿cómo les digo? Bueno, fue como, vamos, en Francia, no sé en qué momento, decidieron como formalizar o como enciclopedizar la matemática, ¿verdad? Tener como una enciclopedia, por decir así, de la matemática conocida. Y Es como un entonces, grupo eso, ¿no? ¿perdón? Era como un grupo. Sí, sí, es un grupo de personas, matemáticos, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando la gente, tal vez al principio, cuando la gente escucha Bourbaki, piensa, ¿verdad?, que es el apellido de alguien o algo así.
Y no, es como un conglomerado de personas que se dedicaron a enciclopedizar, digo yo, como hacer un compendio de la matemática. Y entonces, la forma en que ellos escribieron de todos los teoremas tienen un número. Entonces, usted va leyendo el capítulo 1, y aquí, sí, como un gremio, sí. Piensa en un grupo de profesores ahí sentados en una oficina. Entonces, el capítulo 1 tiene un teorema en la sección 2, entonces se llama teorema 1.2.3.a. Y entonces, como las demostraciones tienen que estar basadas en verdades ya demostradas, en otros teoremas, las demostraciones en esos libros son enredadísimas, porque entonces, teorema, ¿verdad? Entonces se llamaría 1.3.1, inciso A. Así de cuando. Entonces, por ejemplo, el axioma del buen orden, dependiendo de dónde fue enunciado, sería como el axioma 1.1 F. ¿Verdad? Porque vino después de la letra, o sea. Entonces, en la demostración, dicen por axioma 1.1.1F y el de otro, el 1.1.1.H, y todas las demostraciones están escritas así, ¿verdad? Como usted claramente usted puede buscar cuál es el axioma 1.1.1.F y lo lee y ya sabe por qué la afirmación que están diciendo es correcta, ¿verdad? Pero es tediosísimo leer Bourbaki. Todo está escrito así, ¿verdad? Entonces, imagínense que después de 3 tomos de teoremas y de libros gruesísimos, ya no solamente usan un axioma, sino que usan el algoritmo de la división, y más adelante van a usar también el teorema fundamental de aritmética, y más adelante van a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, una oración que puede hacer utilizando el teorema de Pitágoras y el principio de deducción, vemos tal cosa, es una oración que dice, por teorema 6.1.2.a y teorema 8.9F, A es positivo. Entonces, no sé qué aquí, no sé qué es. ¿Verdad? Entonces, ponerle nombre a los teoremas, sobre todo si son famosos o útiles, es una costumbre bastante buena. Entonces, en particular, el teorema que voy a enunciar se conoce como el algoritmo de la división euclidia. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo de la división? Tal vez empecemos por hacer la observación, que tal vez es evidente, que si usted agarra dos números cualquiera, naturales, usted agarra el 15 y el 27, pues muy posiblemente, si usted agarra los dos números al azar, no pueda dividirlos, no pueda dividir uno entre el otro. Entonces, en particular, el 27 y el 15, 27 sobre 15, la división no es un número natural. Entonces, la división en los números naturales raramente está bien definida, ¿verdad? Yo no puedo dividir 27 entre 15 y obtener un número natural. Entonces, lo que dice el algoritmo de la división euclidia es precisamente eso, ¿verdad? No siempre se puede dividir, casi nunca, no siempre se puede dividir. Sin embargo, lo que vamos a demostrar es que usted siempre puede casi que dividir si usted admite un residuo. Entonces, ustedes, de sus cursos de matemática en el colegio, ustedes agarran el 27, agarran el 15, intentan dividirlo, se fijan cuántas veces cabe. En este ejemplo cabe una vez y sobran 12. Entonces, el algoritmo de la división euclidia lo que hace preciso es esa noción de dividir con un residuo. No siempre la división va a ser exacta, pero siempre va a haber, yo siempre puedo hacer ese proceso de dividir si admito un residuo. Entonces, eso es lo que dice ese algoritmo. Lo vamos a anunciar de la siguiente manera. Para todo A y B que pertenecen a los números naturales, ya estoy aprovechando la
la simbología que acabamos de introducir. Si tengo dos números naturales, aquí estoy pensando como en mi divisor y mi cociente, ¿cómo es? Mi dividendo y mi divisor, ¿verdad? Uno divide al otro. Entonces, si tengo dos números, a ver, voy a poner con uno de ellos distinto de cero. Voy a poner que uno sea distinto de cero porque voy a pensar en este caso que el B es el divisor. Entonces, la división no está bien definida ni en ningún, ¿verdad? Ningún conjunto. La división por cero está bien definida. Entonces, lo que dice es que si usted toma dos números cualesquiera, para todo, dos números que pertenecen a los números naturales, si el B no es cero, entonces, esto es lo que vamos a demostrar. Esa es mi hipótesis, esto es lo que yo estoy tomando, dos números cualesquiera, uno de ellos distinto de cero. Lo que es cierto es que existen dos otros números que voy a llamar Q y R. Lo llamo Q y R por cociente y residuo, números naturales. Entonces, yo me doy estos dos números, intento hacer la división entre ellos, lo más probable es que no pueda, entonces va a existir un cociente y un residuo. Entonces existe un Q y existe un R, tales que yo puedo escribir a mi número A, que es lo que estoy tomando como mi dividendo, no, ¿no es? Mi dividendo, lo puedo dividir por B, es decir, que voy a poder expresar a como B por Q. Vea que si esto fuese cierto, así como está, yo paso a dividir la B, me quedaría que Q es A entre B. Bueno, el problema, como acabo de mencionar, que en los números naturales eso casi nunca sucede, ¿verdad? Si usted toma dos números cualesquiera, pues el cociente no va a ser un número natural. Y yo estoy diciendo que Q es un número natural. Entonces, ¿cuál es el teorema? Esto sí consta, claramente es falso. Lo que es cierto es que yo puedo expresar a A como cierto múltiplo de B más un residuo, más un número R, donde, y aquí esto es lo importante del teorema, si no fuera completamente trivial, vacío, no diría nada interesante, donde, bueno, Profe, sí, una consulta, ve que están multiplicando, es que no logro ver oh, si... eso es un por sí. Ah, ok, sí, gracias. Es que Okay. no se veía bien. Entonces, R es un número natural, entonces es mayor o igual que cero. Lo importante, lo que estamos realmente demostrando, lo que vamos a demostrar es que es más pequeño que el divisor. Si yo no pongo esto, el teorema es completamente, no dice nada interesante. Yo multiplico a B por cualquier número y despejo la R, por decirlo así. Bueno, lo que dice el teorema, el algoritmo de la división euclidia, es que ese resto siempre es más pequeño que el divisor. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que al principio de la clase usted definió los números naturales empezando desde 1. Ah, lo hice. Digamos, Ok. Hagamos trampa. Definámoslos a partir de cero, no hay ningún problema. ok. Sí, no hay ningún problema. ¿Ah? Ok, también tenía esa duda porque a la hora de hacer el paso base en una inducción, uno lo hace desde 0 o desde 1. No importa No, sí, cualquiera de los dos. eso usualmente causa cierta dudas, ¿verdad? Como lo que usted acaba de tener. No es para nada importante. ¿En qué sentido? Si usted piensa en analogía con los dominós, usted lo que ocupa saber es que se cae uno, el primero. Ahora, si usted al primero le llamó A, al segundo B, al tercero C, eso es lo de menos. O sea, si al primero llamó 1, al segundo 2, al tercero 3, o al primero 0, al segundo 1, ¿verdad? Cómo usted lo llama, cómo usted lo indexe, cómo usted le llame el dominó, es lo de menos, ¿verdad? ¿Por qué no usamos letras? A, B, C, porque hay 26 letras nada más, ¿verdad? Entonces, usamos los números naturales, y bueno, si usted empieza a contar
desde 0 o empieza a contar desde 1, pues realmente no importa, ¿verdad? Usted lo que le importa es que el primero se caiga. No importa que el primero se llame A, el segundo B y el tercero C. A usted no importa que el primero se caiga. El nombre que usted le ponga es lo de menos. Ok. Aquí, bueno, aquí, gracias. Aquí sí es muy importante que el residuo puede ser 0. ¿Qué pasa si el residuo es 0? Eso quiere decir que en ese caso usted escogió dos números para los cuales la división es exacta. Entonces usted agarró 15 y 45. Entonces, si usted agarró esos dos, pues usted hace la división, 45 dividido entre 15. El cociente, la cantidad de veces que cabe 15 en 45 es 3 y no sobra nada. Entonces aquí sí es muy importante que cuando yo digo que pertenece a los números naturales, sí incluye el 0. Entonces, gracias por la observación. Se me fue. Pero sí, aquí el residuo puede ser 0, en cuyo caso la división es exacta. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a demostrar este teorema. Vamos a demostrar este teorema. Ok. ¿Qué pasa si los números, si usted agarra usted agarra A y B va a ser el divisor. Bueno, B va a ser el número que usted usa para hacer la división. ¿Qué pasa si B es más grande que A? Entonces, analicemos ese caso. ¿Qué pasa si A, ¿cómo es? Perdón. ¿Qué pasa si B? ¿Qué pasa si B es un número que es más grande que A? Si usted intenta dividir 10 entre 15, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces caben? Ninguna. ¿Cuántas? 0, ninguna. Ninguna vez. Entonces, vea que este caso realmente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si B es más grande que A, simplemente tomen Q igual a 0. ¿Y cuánto sobra? Si B es más grande 10. que A, no cabe y sobra. 10. No estoy seguro. 10. Sí, en este caso, ¿cuánto sobra? Si usted intenta, 15 es entonces. ¿no? 15. Sobra y el A más veces. Ah, A. Si usted intenta dividir un número pequeño entre un número grande, entonces no cabe, porque no grande. Entonces no cabe, eso quiere decir que no cabe, 0, cabe 0 veces. ¿Y cuánto sobra? Sobra A. Note, tal vez para ser completamente claros, note que entonces A es B multiplicado por 0. El Q es 0. Más R. Pero estamos diciendo que R es A. Y esto es verdadero. A es 0 más A. O sea, no hay ningún problema. Además, note que R, bueno, es un número, bueno, estamos diciendo que son positivos, ¿verdad? Entonces, R es un número positivo y además es más pequeño. R es A. ¿Verdad? Estamos diciendo que R, que lo que sobra, es A. Y nosotros estamos asumiendo que B es más grande que A. O sea que R es más pequeño que B. R es A, pero A es más pequeño que B. O sea que A es más pequeño que B. O sea que R es más pequeño que B. Es decir, se cumplen las dos afirmaciones que dijimos eran verdaderas. ¿Estamos bien? Ese es el caso sencillo. Ese es el caso en donde la división ni siquiera se pudo llevar a cabo
porque estaba intentando dividir un número más grande, un número pequeño entre uno más grande. El teorema, ¿verdad? Esta conclusión es más interesante en el caso en que la división sí se puede dar. Ok, entonces, bueno, por cuestión de espacio, voy a borrar esta afirmación y vamos a considerar el otro caso. Profe, ay, ¿Sí? no, era que sí podía escribir un poquito más grande el último Más paso. grande, Es sí. que, Entonces, sí, es que no se veía. no sé bien, voy a intentar grabar, bueno, de hecho voy a tratar de mover esto para el frente, tal vez eso ayude un poco también. Ok, ahí moví un poco. Ok, entonces acabamos de considerar el caso en donde el divisor es más grande que el dividendo. Entonces consideremos la otra posibilidad. Solamente hay dos posibilidades. Usted agarra dos números, A y B, o el primero que usted agarró es más pequeño, o el segundo que usted agarró es más pequeño. Entonces, ese sería el caso 2. ¿Qué pasa si el divisor es más pequeño o igual que A? Voy a tratar de hacer un dibujo y después lo ponemos en palabras. Aquí voy a dibujar el primer número natural y el B es un número que estamos diciendo que es más pequeño que A. Entonces, por aquí está B y por acá es un número más grande, está A. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo de la división? Yo voy a empezar a pegar saltos, a dar saltos de longitud B. Entonces, B, 2B, 3B, 4B, voy a ir marcando en la recta los múltiplos de B. Ahora, ¿qué va a pasar si yo continúo de esta manera? Bueno, en algún momento, si sigo de esta manera, voy a brincarme a A. Entonces, en algún momento, aquí va a estar un múltiplo de B. Entonces, ese múltiplo voy a llamarlo Q por B. Y el que sigue, que sería Q más 1 por B, ya es un número más grande que A. Bueno, esto me dice que yo al número A lo puedo escribir como un múltiplo de B más un residuo, más una diferencia. Entonces, de hecho, ¿verdad? La demostración gráfica sería, tome R igual, esta diferencia que es aquí, tome a R igual a menos B por Q, donde Q es, bueno, como bien, donde B por Q es, o más bien, vamos así, donde B por Q, no, vamos así, donde Q más 1 por B, es decir, este, que está acá, es el primer múltiplo de B que es más grande que A. ¿Tiene sentido? Yo empiezo a dar saltos de longitud B y la primera vez que me salto el número A, me devuelvo y me fijo cuál es la diferencia que hay entre ese número y A. Entonces vea que en efecto R, si usted lo despeja de esta fórmula, es A menos B por Q. Y por tanto, el número Q el número Q es la última vez antes de brincárselo, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera vez que se lo brincó. Entonces, vea que esto prueba
esto. Ahora, también hay que verificar que R, o sea, que lo definí aquí, es más pequeño que B. ¿Por qué es que este número que yo estoy definiendo de esta manera es más pequeño que B? Vean qué interesante el dibujo. Cada uno de estos saltos es de longitud B. Cada uno de esos saltos es de longitud B. Esto quiere decir que este salto es de longitud B. O sea que esta distancia que está aquí es B. Y note que R es este pedacito. Y por lo tanto, este pedacito, que es R, es más pequeño que la longitud completa del salto. Es decir, note que R es más pequeño que B. Puede ser cero, ¿verdad? Puede ser cero si pegando brincos de longitud B le caigo encima. Si yo empiezo a dar brincos de longitud B y le caigo encima a A, pues ciertamente entonces la diferencia es cero. ¿Qué les parece? ¿Es una demostración satisfactoria para ustedes? ¿Demostramos esto? ¿Demostramos esto? ¿Qué piensan? ¿No les escucho? Sí, profe. Al final, de cierto modo, resultan ser, que al final, de cierto modo, resultan ser los dos como reales, por así decirlo. No les escucho, y es que está lloviendo muchísimo, y no les escucho. Bueno, tal vez por hoy, como la lluvia no lo permite, pues si quieren me escriben en el chat, tal vez ahí lo puedo leer más fácilmente. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, no sé, vamos a ver. Esta prueba es una... sí, se escucha. Bien. La prueba, la demostración, hicimos los dos casos posibles, que pasa si B es más grande que A, si es más pequeño, e hicimos un argumento bastante convincente. En particular, bueno, bastante convincente. Sin embargo, utilizamos un dibujo para argumentar lo que queríamos demostrar. Eso no es que esté mal. Pero, por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que si yo doy brincos, eventualmente me brinco a A? Yo estoy tomando este número Q como un número que cumple con cierta propiedad. En particular, dice Q más 1 por B es el primer múltiplo de B que es más grande que A. ¿Cómo sabemos nosotros que existe un número Q que tenga esa propiedad? ¿No? Tal vez usted agarró A y B tan separados entre sí. Aquí está A, aquí está B, es un número natural, pero A es un número gigantescamente grande. Y usted empieza a dar brincos de longitud B, al menos gráficamente, pareciera que le va a tomar tiempo, pero usted va a llegar acá. Bueno, vea que ahí ya estoy metiéndome en el terreno de yo creo que sí, ¿verdad? No es una demostración rigurosa en el sentido de por qué podemos asegurar sin verlo, ¿verdad? Si yo hago un ejemplo concreto, agarro este A y este B, pues ciertamente tal vez yo vea cuántos brincos tengo que dar. Pero si agarro números aleatorios, casi, ¿verdad? Es cualquier A y cualquier B. Si yo agarro números A y B al azar, ¿cómo garantizan ustedes que este procedimiento siempre va a funcionar? ¿Cómo saben ustedes que siempre existe un múltiplo de B que se brinca a A? Entonces, para justificar apropiadamente este
este argumento, ¿verdad? Que estamos respaldando con un dibujo, el dibujo esté malo, vamos a utilizar el principio del buen orden. Ok. Entonces voy a borrar esto. Todos recuerdan qué es lo que decía. Entonces, para justificar el dibujo, es decir, ese dibujo, si bien lo hice a base de mi intuición, de cómo se comportan, ¿verdad?, los números naturales, pues ciertamente hay una justificación matemática, hay una razón por la cual yo puedo afirmar que este dibujo corresponde a propiedades de los números naturales. Entonces, para justificar el dibujo, vamos a utilizar el principio del buen orden. Entonces, recordemos qué es lo que dice el principio del buen orden. Todo subconjunto no vacío de los números naturales posee un primer elemento. Ya que inclusive aquí utilicé la palabra primer, por ahí vamos viendo que hay cierta conexión entre este dibujo y el principio del buen orden. Ok, entonces voy a definamos el siguiente subconjunto de los números naturales. ¿Cómo lo vamos a definir? Voy a definirlo de la siguiente manera. Voy a llamarle, ¿qué le pongo? Voy a ponerle el nombre A. O voy a llamarle más bien Q. Voy a llamarle Q al siguiente conjunto. De nuevo, para describir un conjunto, lo que yo tengo que decir es quiénes son sus elementos. Entonces, voy a agarrar esta bolsa y voy a decirles a ustedes cuáles son los elementos que voy a meter en esa bolsa. Ok, voy a meter a A menos B. Voy a meter a A menos 2B. Voy a meter a A menos 3B. Y así sucesivamente voy a meter todos los números que obtengo a partir de A, restándoles un múltiplo de B. Entonces, A menos B, A menos 2B, A menos 3B, etc. Ok. ¿Qué me pueden decir acerca de este conjunto? Bueno, no es vacío, porque claramente tiene elementos. A menos B es un elemento de ese conjunto. A menos 2B es otro elemento de ese conjunto. Entonces, ese conjunto no es vacío. Podríamos entonces decir algo utilizando el principio del buen orden. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir acerca de ese conjunto? Claramente, ¿verdad? Claramente, Q no es vacío. Pues, por ejemplo, A menos B pertenece a Q, ¿no es cierto? Y yo lo metí en la bolsa. Entonces, yo sé con certeza que ese elemento está en Q. Entonces, ¿qué querríamos nosotros decir acerca de ese conjunto, de ese subconjunto Q? ¿Qué ven ustedes? El primer elemento es A menos B. No, ¿verdad? Ok, entonces, Adriel hace la siguiente observación y vean lo importante. Vean lo importante que es el principio del buen orden. Yo lo escribí de esta manera. El primer elemento que aparece listado, o sea, escrito, es A menos B.
A menos B no es el primer elemento de Q. De hecho, A menos B es el más grande. El primer elemento es el más pequeño. Tal vez lo pudimos haber enunciado de esa manera. Todo subconjunto no vacío de los números naturales posee un elemento más pequeño. Vea que este elemento no es el más pequeño. Es de hecho el más grande. Si yo a A le resto B, esto es más grande que si le resto 2 veces B. Póngale números si quiere, ¿verdad? Si B es 10, aquí le restó 10, pero aquí le restó 20. Entonces obtiene un número que es más pequeño. Aquí le restó 30, es un número todavía más pequeño. Entonces vea que el elemento que aparece listado, escrito en la posición 1 no es el más pequeño. De hecho es el más grande. Entonces note que A menos B no es el primer elemento. ¿Será este? ¿Será este? ¿Cuál será el primer elemento? Pues ahí viene la fuerza del principio del buen orden. Yo no sé cuál es el primer elemento, lo que yo sé es que sí existe. Eso es lo que me dice el principio del buen orden. Yo no sé cuál es el primer elemento de esta lista, lo que yo sé es que existe. Y eso es algo que yo no lo puedo ver. Si yo, aunque yo liste 100 de estos elementos, no va a ser claro cuál es el primero, al menos que por otra forma yo sepa que es el primero. Pero simplemente viendo la descripción de cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto, para mí es imposible ponerle el dedo al primero. Yo no lo puedo ver. A pesar de que yo sé cuál es la forma que tienen todos esos elementos, yo no lo puedo ver. El axioma, el principio, el buen orden, lo que me dice es que existe. ¿Qué dice? A es más grande que B. A es más grande que B, gracias. Vea que nosotros hicimos dos casos. El caso en el que el B era más grande fue el primer caso y no hubo que hacer ningún tipo de argumento. Simplemente no cabe ninguna vez y sobra A. Nosotros estamos en el caso en que A es más grande que B. O sea, B, el divisor, es más pequeño. Entonces, nosotros sabemos que A es más grande que B. Note que en particular A menos B es positivo. Es decir, A menos B pertenece a los números naturales. Y esto es importante. Y nadie me lo ha dicho. Está bien si me lo decían. Esta lista, está acá, pues posiblemente, no sé, de fijo, contiene números negativos. Yo empiezo en A, le resto B, le resto 2B, le resto 3B. Esta lista muy posiblemente va a tener números negativos. El principio del buen orden es una afirmación acerca de subconjuntos de números positivos, números naturales. Por ejemplo, el conjunto de todos los números enteros, incluyendo los negativos, no tiene un primer elemento. Si yo le resto 1 a cualquiera, obtengo uno más pequeño. Le resto 1, obtengo uno más pequeño. Entonces, vea que es importante que si yo quiero utilizar el principio del buen orden, lo aplique a un subconjunto de los números naturales. Así como está escrito este conjunto, lo más probable, de hecho, de fijo, no es un subconjunto de los números naturales. Y entonces tengo que hacer una pequeña corrección y la voy a hacer de esta manera. Los elementos de este conjunto van a ser los que son A menos un múltiplo de B, o sea, B por, ¿qué les usamos? B por C, donde C pertenece a los números naturales. Así fue como yo lo escribí la vez pasada con punto, 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 ¿verdad? Los elementos de este conjunto, los que pertenecen a esta bolsa, son números de la forma A menos B por C, donde C es un número natural, 1, 2, 3, etc. Y esto es lo importante, antes, si yo continuaba restando B menos 2B menos 3B, eventualmente voy a llegar a números negativos. Y los números negativos no pertenecen
al conjunto de los números naturales. Entonces voy a pedir, además, que el número A menos BC sea un número positivo. Aquí importa, ¿no? Entonces, vean qué fue lo que yo hice. Yo empecé con A menos B, A menos 2B, y así yo continuaba restando A menos 100B, pero en algún momento me voy a pasar de los números positivos a los negativos. Entonces, lo que estoy haciendo con esta indicación es que cuando llego a un número negativo, paro y no sigo añadiendo más números. Entonces, los elementos que pertenecen a este conjunto son los elementos que son de esta forma y que además son positivos. No son todos. Yo corto y cierro. Cierro mi bolsa la primera vez que veo un número negativo. Entonces, los elementos de este conjunto son A menos B por C, A menos B, A menos 2B, A menos 2B, pero únicamente los voy a añadir a la bolsa si cumplen que además son positivos. Y lo importante es que esto no cambia. Claramente Q no es vacío, porque el primer elemento que yo escribí, no el primer elemento del conjunto, el primer elemento que está escrito acá, que es A menos B, es un elemento de esa forma con C igual a 1, es decir, es de esa forma, y además es positivo. Entonces vea que A menos B, que pertenece a este Q, al nuevo Q, que refinado, es un elemento de Q. Y eso quiere decir que Q es un subconjunto de los números naturales que no es vacío. No es vacío porque yo puedo exhibir un elemento que vive ahí. Por lo tanto, por el axioma o por el principio del buen orden, yo sé que existe un primer elemento, existe un elemento más pequeño que se encuentra en Q. Entonces, existe, bueno, por el principio del buen orden, Q tiene un primer elemento. Ahora, ese elemento, pues yo le voy a dar un nombre. Sea R en Q su primer elemento. Es decir, yo ya sé que este conjunto tiene un primer elemento. A ese elemento le voy a llamar de una forma bastante particular. A ese elemento le voy a llamar R. Note que R es de la forma A menos un múltiplo de B. O sea que ese elemento que yo sé que pertenece a Q es de la forma A menos B por algún número Q. Para algún número Q que pertenece a los números naturales. Así fue como yo construí este conjunto. Todos sus elementos son de esta forma para algún número. 1, 2, 3, 100, no sé. Todos son de esa forma. Entonces, yo agarro el primero, el más pequeño. La pregunta, ya demostré el teorema. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Que existía un Q y que existía un R. De forma que A es B por Q más R, ¿verdad? Si yo despejo, obtengo una de las cosas que quería probar, que es que A es B por Q más R, ¿verdad? Si se pasa esto a sumar, obtiene esto. Eso es parte del algoritmo euclidio, de la división. ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? También había que mostrar que el residuo
es más pequeño que B. Recuerden que estamos justificando el dibujo, entonces no puedo usar el dibujo para justificar por qué R es más pequeño que B. Entonces, pregunta, ¿será cierto? ¿Será cierto que este número R, que yo acabo de escoger de esta bolsa Q, que era el primer elemento, ¿será cierto que R es más pequeño que B? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades? O bien es cierto, o bien es falso, ¿verdad? Si no es uno, es lo otro. Si no es gallo, es gallina. Entonces, ¿será cierto que R es más pequeño que B? Pues la respuesta es o sí o es no. Es una de las dos. Si es sí, muy bien. Y bueno, lo que tenemos que ver entonces es que no es no. ¿Verdad? O es, solamente puede ser una o la otra. Entonces, si solamente puede ser una de las dos y yo verifico que no es esta, ya sé cuál es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaría si la respuesta es no? Entonces, ¿podrá ser cierto? Ahora cambio la pregunta. ¿Podrá ser cierto que R es más grande que B? Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces la respuesta a la primera es sí. ¿Verdad? Todos están conmigo. Solo puede ser una de las dos. Y si yo sé que una no es la otra. Entonces, si la respuesta a esto es no, necesariamente la otra posibilidad es la que es sí. ¿Verdad? Entonces, podrá ser cierto que R es más grande que B. Vean que esto lo que dice es, si esto fuera cierto, entonces R menos B es un número positivo. Si la respuesta fuese que sí a esta pregunta, entonces R menos B es un número positivo. Ahora, ¿quién es R? R es A menos B por Q. Es decir, que A menos B por Q menos B es un número positivo. Y eso quiere decir, tengo un factor común de B, eso quiere decir que A menos Q más 1 por B es positivo. ¿Cuál es el problema con que este número sea positivo? Bueno, vamos a ver. Es positivo y además es de la forma A menos B por C. Si yo a todo este número le llamo C, eso quiere decir que A menos B por C es un número positivo. Eso quiere decir que este número pertenece a Q. Entonces este número que está acá, llamémoslo S, no sé. Entonces S pertenece a Q. Pero S es R es esto, ¿no? S, el número S que está acá, es R menos B. O sea que yo a R le quité un número positivo. Si yo a R le quito algo, obtengo un número más pequeño. Es decir, que R es más grande que S. ¿Todos me siguen?
al número R que yo definí de esta manera, le quito B. Y lo que obtengo es un número positivo. Pero no solamente positivo, es un número que es más pequeño que R. Pero que además pertenece a Q. ¿Cuál es el problema? R era el primer elemento de Q. Es decir, era el más pequeño. Y aquí estoy diciendo que S está en Q y es más pequeño que R. Y eso no puede ser, porque R es el número más pequeño que pertenece a Q. Y aquí estoy diciendo que hay alguien que es más pequeño que el más pequeño. Entonces, esto es una contradicción. Esto es falso. Pues R es el elemento más pequeño de Q. Entonces, la razón de que yo encontré un elemento que era más pequeño, es imposible, es haber supuesto que era cierto que R era más grande que B. O sea, que la respuesta a esta pregunta es no. No puede ser cierto que esto ocurra. Si la respuesta a esto es no, entonces la respuesta a esto es sí. Y por lo tanto, no solamente demostramos que yo puedo expresar a A como cierta cantidad de veces mi divisor B más un residuo, pero ese residuo es más pequeño que el divisor. Y eso terminaría entonces la demostración del algoritmo de la división euclidiana. Vean que la herramienta que utilizamos fue el principio del buen orden. Entonces, esto lo que me dice, básicamente, es que el dibujo que yo utilicé inicialmente para dar una demostración gráfica, pues es un dibujo apropiado. Está basado en propiedades de los números naturales. No simplemente fue que a mí se me ocurrió y me imaginé, que pensé que pegando brinquitos lo iba a pasar, sino que en efecto siempre lo voy a rebasar. Y esta es, entonces, su demostración. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, bueno, mi objetivo era llegar, me falta muchísimo, me falta definir el máximo común divisor, demostrar el lema de Bézout y el lema de Euclides. Me falta muchísimo para llegar a donde yo quería llegar hoy y creo que sería en vano intentar hacerlo, no lo voy a lograr. Entonces, terminemos hoy la clase acá, tal vez también igual no, para no recargar mucho las clases, y nos veríamos entonces el jueves. El jueves espero tal vez organizar bien los ejemplos para llegar hasta el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, quedemos hasta acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe, ¿dónde es que está subiendo las clases, profe? Yo las subo a YouTube y yo les mando el link a ustedes por Telegram. Ah, perfecto, mil gracias, profe. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Ok, entonces nos vemos el jueves. Recuerden que la consulta es los miércoles y los viernes. Los miércoles de 1 a 2:15 y los viernes de 10 a 11:15. Ok, hasta luego.